Amigas y amigos de Fútbol Rebelde, ¿cómo están? Volvemos con la Enciclopedia Rebelde, donde revisamos el álbum de los mundiales, las curiosidades y seguimos hablando de fútbol y sobre todo con esta memorabilia que tenemos. Entonces, Julio Troya les saluda y conmigo, preséntese, doctor. ¿Cómo están, panas? Bacán estar del otro lado de las cámaras, de los tiempazos, y estar acá de nuevo en Fútbol Rebelde y con este producto de la Enciclopedia Rebelde, además con este álbum que ya tiene algunas marcas propias del dueño de cuando fue. Y chévere poder tener este tipo de artilugios para conversar de otras cosas, de lo que estaba pasando políticamente en el mundo, en el país. Entonces, nada, pues igual yo personalmente recuerdo este mundial, fue uno de los que primero recuerdo dentro de mi existencia, así que nada, va a ser bastante interesante poder conversar de este álbum. También lo quise llenar, no me acuerdo si lo llené, creo que sí, completamente. Yo, sí me acuerdo que es el primero que los llené en su totalidad. El de Francia no lo alcancé a llenar y por ahí lo tenía el impreso, pero este sí, lo recuerdo que con mi papá íbamos a comprar en el Benalcázar 1000. Los cromos. Los cromos. En Claro. el Benalcázar 1000 y justo aquí al final, que era que era una de las maravillas que tenían los álbumes para poder tachar Los que sí tienes. los que ya los tenías. que te faltan. Exacto, y que ahora ya no es así, pero ahora es con todas las aplicaciones y temas demás, pero, por ejemplo, en esos tiempos, uno también le hacía sellar. Uh-huh. Le hacía sellar para que tener la certificación de que tú le habías llenado. Tú mismo le llenaste. Y te daban una tarjetita, me acuerdo, de alguna vaina, algún diploma era. Sí, entonces este también está sellado. No, además, por ejemplo, yo lo recuerdo por el PlayStation 1 también, que se jugaba bastante Claro, esos juegos. Pero bueno, empecemos pues a conversar. Este mundial es el primero de este milenio, ¿no? Así es, el primero de este milenio, el primero en Asia y el primero en el que tenían dos sedes. Entonces, en el año 96 se había elegido a Corea y a Japón, naciones rivales, por varias cosas. Históricamente por conflictos, ¿no? Exactamente. Entonces era la situación de tener un mundial en Asia, así sea de manera conjunta, o no tenerlo, que era uno de los deseos de la FIFA. Entonces pusieron sus peleas a un lado y realizaron este mundial. De los 20 estadios que eran sede, que igual están en la segunda página, de los 20 estadios que eran sede, 18 se habían construido específicamente para el Mundial. Algo muy parecido a lo que pasó con el último Mundial de Qatar, por ejemplo. Entonces, yo recuerdo igual muchísimo que eran los primeros estadios con bastante tecnología, que las sillas se recogían, la cancha se entraba. Estadios del nuevo milenio. Exactamente. Con los techos que se abrían y se cerraban. Yo me acuerdo de así que pensaba, imagínate qué cosa para futurista. No, y sobre todo, no sé, pensando en un país en donde tal vez el fútbol no sea el principal deporte, ¿no? O sea, tener esta exposición arquitectónica alrededor de esto, y además tú nos comentabas antes de empezar a grabar que este es uno de los mundiales que menos gente fue, ¿no? Sí. A pesar de todos los estadios, la tecnología. Sí, tenían uno de los registros que, por ejemplo, en el Paraguay, Sudáfrica, era un estadio para 60,000 personas y únicamente fueron 20,000. Por lo que comentas, de que tenían era mucha gente que no estaba tan acostumbrada al fútbol. Si la memoria no me falla, es un país más beisbolero, más... Sí, con otros deportes, con otros intereses. Exacto. Y en cambio nosotros, que América y Europa siempre ha sido más futbolero, por ejemplo, nos molestaban los horarios. Claro. Sí, creo que eso es una de las principales cosas que nos llamó la atención. Bueno, también decías, es el primer mundial del milenio, el primero en Asia y el primero en el que está el Ecuador, la selección del Ecuador. Exactamente. ¿No? Y esto también me acordaba muchísimo que, por ejemplo, en todas las otras todas las selecciones tenían 2 páginas. Y justamente cuando le tocaba a Ecuador, le pasaron a dos fotos por una sola página. O sea, era más pequeño, no sé, ahí sí no sé por qué pasó. Con Rusia también, ¿no? Sí. Selecciones de
de bajo nivel futbolístico, que podrá haber sido interpretado No sé, por Panini para... Exacto, porque no era que se les acababan las páginas, no podían imprimir más. o no valían la pena lo suficiente cada uno para ocupar un solo cromo. ¿Qué selecciones comparten nomás? Está Rusia, en estas Ecuador. Rusias y ya ves, Japón sigue sí con va, las sí va. otras. Túnez, Túnez. que estaba para el final, y había alguna africana más por atrás que tenía dos. Claro, es interesante que a través de estos álbumes, como que nosotros se construyó mucho esta fanaticada alrededor del fútbol, ¿no? A través de esta posibilidad de verlo, ¿no? Son Creo que estas son tres. pocas selecciones. Son estas tres: Ecuador, Rusia y Túnez. Sí, qué buena forma de preguntarse eso, ¿no? Tal Sí. vez en los álbumes anteriores que ustedes estuvieron revisando ya había aparecido este No, fenómeno. nunca. Primera vez que ¿Qué sucedía. aparece? Sí, y realmente cuando yo lo llené, cuando estaba llenando esto, ni siquiera me parecía malo, ¿no? Sino como que igual bueno. El gusto por estar. Claro. El gusto por estar, sí. Acá también una de las figuras de Alex Aguinaga, ¿no? Claro. Figura en Ecuador y figura en México. Aguinaga y Caviedes, que eran las dos figuras más grandes que tenía la selección. Un equipazo, el del Bolillo Gómez. Uh-huh. La primera vez que clasificábamos, como habíamos dicho, y clasificamos segundos dentro de la Conmebol. Yo también me preguntaba, ¿cómo hicimos para llegar encima de Brasil? Pero me acuerdo que era la primera vez que le ganamos a Brasil en Quito. En el Atahualpa. Sí, en el Atahualpa, le ganamos a Argentina. Impugnable, o sea, Claro. el Olímpico Atahualpa. Porque hasta el Mundial anterior creo que sí también se compartía la sede con Guayaquil. Yo recuerdo haberle visto a Ariel Graciani en las eliminatorias del 2008, Uh-huh. perdón, del 98, jugando en Guayaquil. Jugando en Guayaquil. Sí, entonces aquí sí ya se consagró. En Quito y se consagraron justamente clasificando de esa manera. Otra figura del Mundial de la selección ecuatoriana, digo, o sea, no de la selección, sino más bien ecuatoriano, y que no está en el álbum, es el árbitro Byron Moreno, ¿no? Tú nos señalabas, Julio, que es uno de los mundiales que estuvo contaminado a tope por los amarres y por la corrupción, tanto que después incluso estuvo aceptado por las mismas instancias. Claro, en ese momento, o sea, uno lo sentía como una percepción de que algo había pasado y que Byron Moreno fue protagonista por las razones que no debían ser. Entonces todos recordamos el partido entre Italia y Corea del Sur en octavos de final, uh-huh, en el que se le anula un gol a Italia, se le regala dos penales que no eran a Corea del Sur, y Byron Moreno justamente expulsa a Francesco Totti por reclamos. Entonces, todo eso, los italianos lo detestaron. Me acuerdo haber revisado alguna noticia en la que decían que unos urinarios en el centro de Milán tenían el nombre de Byron Moreno. Claro, nos hicimos noticia por Ecuador por las razones que no eran. Y en el 2015, tras el destape del FIFA Gate, uh-huh, las autoridades surcoreanas fueron encontradas culpables de haber amañado los partidos, de haber comprado justamente los árbitros, y entonces se comprobó de que Byron Moreno había sido partícipe de este proceso de corrupción. Obviamente que después tuvo otros encuentros con la ley. Claro. Más sutiles o menos sutiles, pero también fue polémica con Barcelona. ¿No? Exactamente, a eso iba a ir. No se cansó de las polémicas. ¿Vale? No. Yo recuerdo que era algún concejal que era hincha de liga, que también se asumió de que había comprado al árbitro en ese famosísimo partido de los 12 minutos en Casablanca, claro, hasta que Liga pueda ganar. Adentrándonos un poco más en el Mundial, fue el Mundial de Ronaldo. Uh-huh.
de un Ronaldo que no Ese había... es en el que salía con ese corte. Exactamente, Con con el corte famosísimo aquí en la parte de adelante. Ronaldo. Sí. Un Ronaldo que no había jugado mucho. En la escuela todos hacían ese corte, o algunos osados. Yo me acuerdo con unos compañeros, igual se habían hecho y decían, ay Jesús, no, deja nomás. Un Ronaldo que no había jugado mucho desde el 98 hasta el 2002 por las lesiones. Fueron esos años en los que se había lesionado la rodilla, pero en el último año se puso en forma, marcó 8 goles, fue figura de la final, el goleador, pero el mejor jugador del Mundial fue elegido Oliver Kahn. El portero. El portero, exactamente. Fue goleador Ronaldo con 8 goles, el mejor jugador joven fue Landon Donovan, un jovencísimo Landon Donovan. Corea del Sur. Este mundial lo ganó Brasil. Lo ganó Brasil, 2-0 en la final contra Alemania. Era un jovencísimo. Por ejemplo, las selecciones de Corea del Sur y de Turquía llegaron a semifinales. El partido por el tercer puesto fue un 3-2 a favor de Turquía sobre Corea del Sur. Y por ejemplo, las grandes figuras, Francia, que venía de campeón y clasificó directamente como campeón, la última vez que eso sucedió en mundiales, no pudo marcar ni un solo gol. Entonces, en todo el mundial. En los 3 partidos de fase de grupos, claro, no marcó un solo gol. Recuerdo muchísimo a Papa Bouba Diop de Senegal que les hizo el gol en la primera fecha. Y claro, no lograron pasar de fase. Argentina tampoco pasó de fase, pero a final de cuentas las dos selecciones fuertes llegaron a la final, Brasil y Alemania. Entonces habíamos hablado de estas selecciones. Hablábamos de la selección de Ecuador, por ejemplo. Déjenme revisar las notas. Ese fue un mundial medio interesante. Bueno, igual hablando de eso, claro, nosotros desde acá lo vivimos, como lo decías hace un rato, de madrugada casi. Sí, exactamente. Entonces, a la 1 de la mañana, a las 6 de la mañana. Sí, yo recuerdo que el primer partido contra Italia se jugó a las 6 de la mañana. Y recuerdo muchísimo haber llevado... perdimos 1-0, ¿no? 2-0. Claro que el Toro Vieri lo hizo volar a Augusto Poroso. Nosotros que decimos Augusto Poroso es bastante fuerte, el Toro, por eso le decían el Toro. Claro. Y recuerdo muchísimo que algunos de los compañeros del colegio, ya estaban en esas alturas, en segundo o tercer curso, había llevado una televisión al colegio. Y a las 6 de la mañana nos sentamos a ver el partido. Y claro, con los profesores y todo. 6 de la mañana, ¿pero qué hacían a las 6 de la mañana? Fuimos más antes para ver el partido. Con los panos. Claro, con la gente ahí. Porque era eso, llegar al medio tiempo. Claro, no perderse. Claro, y entraba a las 7:15. Pero la particularidad que había es que el otro partido contra México, el partido siguiente, fue a la 1 de la mañana, entre 1 y 2 de la mañana. Entonces yo también recuerdo haberlo visto en la cama. En el sobre. Claro. Haber gritado el gol del Team Delgado, el primer gol de Ecuador en un mundial acostado. Entonces sí, los horarios... Ya perdimos 2-1. 2-1. Sí, el último partido lo ganamos contra Croacia. Una Croacia que venía de ser tercera en el 98. El uniforme del 98 me tenía como medio obnubilado a mí, alucinado. El de Croacia. Ajá. Y el del 2002, claro. Si la memoria no me falla, era el mundial de Davor Šuker, el de 98. Y en un Davor Šuker que no apareció. Que no fueron figuras de otros, ¿no? Ajá, que fueron figuras Rustur Rekber de Turquía. Él es portero, ¿verdad? Ajá. Portero de Turquía. Sí, fue figura un jovencísimo Ronaldinho también, que venció a Inglaterra en cuartos de final con un tiro libre que súper impresionante. O sea, que él siempre cuenta que Seaman era el arquero de Inglaterra, siempre buscaba salir al centro. Claro. Y lo vio que se sale y le clava el gol por arriba. La victoria de Ecuador contra Croacia fue como la victoria del Mundial mismo, ¿no? La gente lo festejó, fue suficiente, creo que incluso nos quedamos contentos con ese resultado, ¿no? Sí. Haber ganado a una selección europea en un primer Mundial. Sí,
se cambiaba esa percepción de por lo menos se hizo deporte. Claro, claro, totalmente. Y realmente el partido que más recuerdes, el que se te quedó grabado en la memoria, aparte de los del Ecuador, ¿no? Podría decirse. Justamente el que hablamos, el Brasil 2, Inglaterra 0, no, 1, un gol de Michael Owen, en cuartos de final, porque me acuerdo un partidazo de Rivaldo, Ujú. una selección inglesa durísima, porque era la época de un David Beckham que les llevó al Mundial contra con un gol contra Grecia en las eliminatorias de tiro libre, que le pudo subsanar todo el odio que le tenía la afición inglesa por la expulsión en el 98. En el anterior mundial. Sí, entonces ese es el partido que yo más recuerdo haberme deslumbrado, un partidísimo en el que se dieron duro ambas selecciones y que sobresalió la fuerza brasileña, Claro. que era también un equipazo, ¿no? Es como esa constante, ¿no? En los mundiales de esas potencias como de Brasil versus alguna europea. Algo más para decir del mundial, sino... Sí, antes de pasarnos a eso, estábamos también revisando en los otros mundiales cuál era la tónica de la estética, exactamente. Claro, entonces a mí las mascotas son como, no son ni animales ni nada, son sí, como... decían que eran unos extraterrestres, se llamaban Ato, Kaz y Nick. Son unas cosas como moradas, como... Sí, yo me acuerdo que las vendían así unos juguetitos. Unos juguetitos tipo yelocos. Sí, tal vez como la imagen de la copa era lo que más querían que resalte, no tanto, no tanto como las mascotas. O tal vez la misma estética japonesa, que es como extraña en sí mismo, ¿no? Claro. Es otra visión, ¿no? Entonces, yo recuerdo el logo bastante particular. Y si mal no recuerdo, a partir de 2006 o 2010 ya se estandarizan los logos, entonces es solo el país y algo así nomás. Y una imagen, claro, súper común. ¿Qué dice pagado, IMSA? Claro, lo que te decía que se sellaban los álbumes. Y, por ejemplo, en la estética del álbum, por ejemplo, el color no correspondía al color de la selección, exacto. Contrastaba, ¿no? Contrastaba, o sea, como que las ponían así Sí, sin embargo, como que se ven unos balones, ¿no? De fondo, ¿no? Sí. Unos balones como si fuera el mundo o algo así. Sí, entonces, entre otras figuras, ¿quién tenemos? Me acuerdo de Darío Silva, que fue este jugador que se chocó, tuvo un accidente automovilístico después del Mundial y le amputaron las piernas. No, qué terrible esa noticia. Claro, no, sí, era súper famosa esa noticia. Los daneses, de estos no me acuerdo ninguno. No, realmente sí. El último partido de... Por ejemplo, aquí veo que no les toman con el uniforme de la selección. Claro. Está cada uno con su uniforme de sus clubes, ¿no? Sí, imagínate, ahí está Raúl con la camiseta del Real Madrid, Pep con el del Brescia. Este es del Lazio, creo. Luis Enrique, sí, de la Lazio, justo. Gaisca Mendieta. Los eslovenos, de nuevo no me acuerdo. Los paraguayos, que eso sí... Chilaver, ¿no? Una figura polémica y también... Sí, de lo que recuerdo, Paraguay... a mí sí me gustaba esa selección. Llegó a octavos, si la memoria no me falla. Y claro, era una gran selección. Si no me equivoco, perdió contra Brasil en octavos, dice. En octavos, veamos, porque igual en estos álbumes te daban la oportunidad de llenarlos de llenar los marcadores. Entonces, yo, un joven de 14 años, llené los marcadores. En plena flor de la adolescencia. Claro, y ahí está. Alemania 1, Paraguay 0. Ahí perdió. Claro, pero no recuerdo. A ver, y hablando de la adolescencia, por ahí decía que usted le dibujó bigotes a un jugador. Sí, por ahí estaba, justo revisando el álbum, la selección italiana. A la selección italiana, que debe estar al lado de la nuestra. Ahí están los croatas.
Ah, sí, aquí está Davor Zucker, justamente. Están organizados por orden de los grupos, ¿no? Por orden de los grupos. Entonces aquí estaba dibujado un poco bigotes de Marco Bigotes Materazzi. le suplantó, le hizo Cantinflas, bigotes de Cantinflas. Claro, y luego vi, por ejemplo, a los croatas, no, como les ganamos, no les dibujé nada. Respeto al enemigo. Pero a los mexicanos le había puesto también bigotes a Cuauhtémoc. Pero eso ya es una barba ya Un poco más elegante. Pero Pero claro, bien, no, muy sutil sus intervenciones artísticas. imagínense, ya a los 14 años. No, pero estuvo bien. Entonces, volviendo a Ecuador, estábamos hablando de un Ecuador en el 2002 que era parte post-dolarización, un Ecuador con mucha inestabilidad política. El presidente era Gustavo Noboa, después del triunvirato de Lucio Guterres, Antonio Vargas y Solórzano, que era el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que lo habían votado a Yamil. Entonces era ese periodo súper inestable a nivel de país. No, sí, además creo que una situación psicológica en la que mucha gente se quitó la vida, ¿no? Tal vez. Sí. Lo que dicen, ¿no? A veces este fútbol tiene estas cuestiones muy complicadas alrededor del marketing, alrededor de la venta del deporte y como tal, pero creo que probablemente en el año 2002 esto haya servido un poco para atenuar un poco esas sensaciones tan desgastantes que debe ser eso, ¿no? Perder tus ahorros, tal vez para quienes nos escuchan en otros países, fue como el cambio de la moneda, ¿no? Todo se fue al... Por ponerle así un ejemplo, yo me acuerdo muchísimo de esa época en la que mi mamá, con toda esta situación del tema de la dolarización, le habían pagado $700,000 de un sueldo. Y ella dijo, los meto al banco para guardarlos. Uh-huh. Y de un día para el otro, esos 700,000 sucres. Era sucres lo que le habían pagado. 700,000 sucres se convirtieron en cerca de $50. Y para poner en la balanza con 700,000 sucres, ¿qué te alcanzaba más o menos en época de sucres? En esa época de sucres, antes ya de la hiperinflación que llevó a la dolarización, yo recuerdo que $700,000 te compraban un microondas, por ejemplo. Uh-huh. Un microondas. Yo me acuerdo de haberme comprado un Super Nintendo de segunda mano por esas épocas a 200,000 sucres. Uh-huh. Entonces, claro, y de repente para el siguiente momento ya no te alcanzaba para nada. $50 no te alcanza no te alcanzaba en esos tiempos, por ejemplo, para un microondas, ¿no? Entonces, sí, el fútbol. Iván Caviedes con su gol contra Uruguay nos daba esas alegrías. Aguinaga jugando en Brasil, que justamente vi una entrevista que decía el mejor gol que él considera que hizo fue el sombrerito a Dida uh-huh. en Brasil, cuando perdimos 3-2. Entonces esas alegrías que contaban ellos nos ayudaban a nosotros a sobrellevar toda la situación. Sí, complicadísimo. Creo que es como importante poder como relacionarlo, vincularlo, porque a la final quien disfruta el fútbol son la gente, quien hace que eso sea una pasión, quien lo sigue, quien sostiene los equipos, la taquilla, quien sostiene el gran negocio, a la final somos nosotros, ¿no? Como en el mundo mismo, los de obreros, los de a pie. Entonces es interesante poder verlo desde el otro lado. Y creo que ese es este ejercicio con la enciclopedia, de hacer y verlo desde esta perspectiva única, ¿no? Claro, ya con el tiempo podemos verlo de esa manera y por eso es que seguimos haciendo estas enciclopedias rebeldes para poder darle este toquecito a algo que ya lo vivimos de jóvenes. Sí, ¿no? Además, como ves, este mismo álbum estaba en Chile, en Venezuela, en Bolivia, en Paraguay, en Estados Unidos. Entonces, a la final, y claro, todos nosotros lo vimos y lo vivimos desde una óptica distinta, pero nos une esta posibilidad de haber tenido eso, no sé, el coleccionismo. ¿Qué será lo que mueve detrás de querer llenar un álbum? Ser parte de un grupo, ser parte de un proceso en el que mucha gente estaba, entonces, uh-huh. Por eso yo, a partir de aquí, me dediqué a llenarlos absolutamente todos. Sí, no, yo recuerdo que me regalaron una caja llena de cromos y era una sensación
increíble, de otro mundo, ¿no? Además de eso, sí, tal vez de eso, sentirse parte de algo, poder, no sé, cómo identificarse con los demás. Y bueno, ahora la siguiente misión se viene ya cada vez más cerca a la actualidad, ¿no? Sí, 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 el siguiente mundial es el de Alemania, 2006, en el que hicimos, no le vamos a hacer spoiler, porque igual ya todos pasamos eso, Claro. pero un mundialazo de Ecuador. Así que esperando encontrarles para ver, para revisar ese álbum y conversar de ese mundial. Sí, además vamos a acabar de revisar los álbumes y vamos a estar revisando camisetas retro, balones, diferentes tipos de artificios y artefactos que están alrededor del fútbol, ¿no? Que se vuelven a veces incluso cábalas, incluso cosas muy, muy personales. Esto debe tener un valor sentimental re importante, ¿no? Sí, bastante, sí. Sabes que ahorita que me mencionas, aquí no sale el cromo de la pelota del mundial. Que es lo que sí salía en otros. Claro, que por ejemplo para el 98 fue la Adidas tricolor, para este no me acuerdo el balón, pero para el 2006 sí me acuerdo la Rotir. Así que síganos, sigan con la Enciclopedia Rebelde, no se olviden de seguirnos en todas las redes, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en todo lado, así que coméntenos, convérsenos cuál es su mundial favorito, qué recuerdan de este mundial de Corea-Japón 2002 y continúen en nuestras redes. Sí, además pueden escuchar el programa de Fútbol Rebelde Ecuador todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora de Ecuador, a través de los 9:40 AM y también en nuestra página de YouTube y Facebook, como ya lo mencionó Julio. Así que nada, pues nos veremos en un próximo episodio. Muchísimas gracias, chao gente. Hablamos, chao.